Muy buenas noches, hermanos. Después de haber alabado a nuestro Dios, damos gracias pues porque todavía permite que podamos estar predicando su palabra hoy miércoles en nuestro servicio pues de media semana. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios porque la Escritura nos dice que debemos acercarnos siempre a nuestro Dios con un corazón agradecido. ¿Y cómo no ser agradecido con nuestro Dios? Porque vemos tanta misericordia con nosotros. Si estamos aún pues presentes en este día, si estamos aquí alabándonos, es simplemente por pura gracia de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Dale, Señor, en esta noche nos ponemos en tu presencia, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío sobre nuestras vidas. Señor, enséñanos siempre a conocerte más. Enséñanos, Padre Santo, a podernos rendir a ti. Enséñanos, Señor, siempre a tener un corazón agradecido, Señor. Padre Santo, pues tú eres la vid verdadera. Señor, tú nos dices que nada podemos hacer sin ti. Así que, Señor, pues nada es nada. Y por eso es que queremos tener una total dependencia tuya, Señor. Aprender a depender de ti. Señor, inclina siempre nuestro corazón a tu palabra para que podamos conocerte verdaderamente y que podamos engendrar, pues, en esa relación íntima, pues, un nuevo estilo de vida, Señor. Gracias, habla nuestra mente, nuestro corazón en esta noche y que todo lo que pues hablemos sea con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, les damos pues la más cordial bienvenida a todos los que día a día pues nos siguen, se conectan a través de las redes sociales y también a aquellos que pues escucharon o les recomendaron pues seguir a la iglesia y los mensajes que damos, pues les damos la más cordial bienvenida y les decimos que somos una iglesia bíblica, justamente en donde pues nuestra razón principal es dar a conocer la palabra de Dios y al mismo tiempo en donde podemos ofrecerte un lugar en donde puedas disfrutar, conocer más del Señor y también que puedas interactuar con nuestros hermanos para que puedas disfrutar del amor de Dios, ¿no? Que Dios siempre pone en nuestros corazones para poder interactuar y podernos servir los unos con los otros, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema enfrenta tu realidad, ¿no? Y a veces es algo que no nos gusta aceptar, nuestra propia realidad. Y Pablo nos enseña, Pablo nos indica, pues que debemos hacerlo. Así que vamos a leer este pasaje que nos habla sobre este tema. Es en 1 Corintios, el capítulo 7, los versos del 17 al 24. Y la Escritura nos dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le amó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice Pablo, ¿no? Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, ¿no? Y la incursión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje. Pues bien, vamos a comprender o entender qué es lo que el apóstol Pablo nos está indicando en esta porción de las Escrituras. Bien, cuando nosotros observamos la iglesia y también vemos la diversidad de personas que hay ahí, todos pues no hemos sido llamados en un momento determinado a una determinada edad o con algún tipo de vivencia específica. No, eso no sucede. Y la verdad es que nos ha llamado en diferentes edades y también por cada uno ha pasado por una variedad de situaciones vivenciales. Hay muchos que siempre les digo llegaron a la iglesia de repente caminando, otros vinieron en camilla, otros vinieron con sus propios pies todavía, ¿no? Y otros vinieron pues ya arrastrándose, suplicando la mano poderosa de Dios, ¿no? Por diferentes circunstancias, diferentes momentos hemos llegado a la casa del Señor. Algunos de repente han llegado también siendo muy jóvenes, otros de repente ya ancianos, algunos han venido también a la presencia del Señor cuando estaban solteros, otros llegaron cuando estaban casados. También podemos decir de que llegaron al Señor cuando ya estuvieron divorciados. Hay algunos que también vinieron siendo ricos, otros también siendo pobres, otros ocupando de repente puestos de jerarquía en las diferentes o en las grandes empresas, otros de repente siendo obreros, siendo empleados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así hemos llegado al Señor. Dios salva pues a las personas en una variedad de situaciones vivenciales. La enseñanza de Pablo en este pasaje es que debemos aceptar la realidad en que nos encontramos, en la realidad en la cual nos encontrábamos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Entonces, hay dos preguntas inmediatas que surgen en nuestras mentes. ¿Por qué debemos aceptar esa realidad? Porque debemos aceptar la realidad en la cual yo he llegado al Señor y también cómo debo enfrentar esa realidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad? Y Pablo, pues, entre líneas nos está indicando porque muchas veces no podemos cambiar esa realidad, ¿no? Y lo expresa ahí y da unos ejemplos, Pablo, que debemos aplicarlos a nuestra vida. Por ejemplo, dice que algunos se convirtieron cuando estaban ya circuncidados, ¿no? En el caso de los judíos. Y ellos no podían cambiar eso. Quedarían circuncidados toda su vida. O sea, no podían cambiar. Otros de repente también se convirtieron siendo casados y obviamente no podían cambiar esa realidad, ¿no? Si vemos una aplicación práctica en estos días, podemos decir de que, por ejemplo, uno llega a los pies del Señor, por ejemplo, en el caso de una dama puede llegar a los pies del Señor, pero cuando su esposo la abandonó. También puede llegar una dama en el cual pues es una madre soltera, ¿no? Con hijos que cuidar, así llegó a los pies del Señor. O de repente llegó un joven o una joven, también llegó a los pies del Señor, pero sus padres se divorciaron, cada uno hizo un compromiso aparte y llega hacia los pies del Señor.
O tal vez fuiste tú un hombre que llegaste a los pies del Señor y experimentaste pues abuso. O tú una dama que llegaste y que también experimentaste abuso, y ese abuso pudo haber sido verbal, pudo haber sido físicamente, de repente te lastimaron muchísimo, te golpearon muchísimo, o tal vez pudiste haber llegado también con un abuso sexual, ¿verdad? También pues pudo darse el caso en el que tú de repente llegas a los pies del Señor, en el cual pues vienes, el Señor te toca ahí en donde te enfrente, has venido en un mundo en donde pues has experimentado drogadicción, alcoholismo, ¿no? Y ahí está. Ah, por consecuencias de abandono de tus padres que de repente no se fijaron, no tuvieron los cuidados, entonces tú llegaste así. Cada una de estas situaciones que acabamos de mencionar, y dicho sea de paso, hay muchísimas más, conlleva pues una serie de dificultades, de sufrimientos y también de luchas espirituales. Y debemos enfrentar esa realidad, debemos enfrentarla. No, a veces no queremos aceptarla. Aún el apóstol Pablo también nos recomienda y dice, pues, ¿por qué debemos aceptar esta realidad? Es porque si podemos cambiar esa realidad, muchas veces Dios no quiere que, por ejemplo, lo hagamos. ¿Cómo es esto? Miren, algunos de los corintios se convirtieron siendo gentiles. O sea, siento que no eran judíos, pero ellos se convirtieron al cristianismo y eran incircuncisos. Ahora bien, ciertos maestros falsos decían que dichos creyentes pues tenían que ser circuncidados. Pero Pablo dice, no. Y había razones teológicas que indicaban que no era necesario ni bueno que un gentil se circuncide. Entonces les dice, miren, no se circunciden. Pero en otros casos también habían personas que eran convertidas, pero siendo solteros. Podían casarse, pero Pablo les aconseja y les dice, no lo hagan. En el mejor de los casos les dice, piensen seriamente antes de cambiar esa realidad. ¿Pero por qué? ¿Que era malo el matrimonio? No, lo que pasa es que Pablo lo que quería resaltar era decirles, miren, si tú estás soltero y quieres servir al Señor, pues tienes que tomar en cuenta que cuando tú te cases, tu situación va a cambiar. Tu situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora pues vas a tener una familia que mantener y velar por esa familia, y de repente los tiempos que tú quieras haber destinado para el Señor no van a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque hay una familia que mantener, una familia en la cual tienes que también dedicarles tiempo. Entonces, como que los quería invitar a reflexionar sobre la decisión que iban a hacer, pero no era una oposición. Bien, en estos tiempos, también algo igual, por ejemplo, una aplicación práctica sobre lo que acabamos de comentar, podemos verlo. Por ejemplo, Dios te llama a salvación y de repente tú estás estudiando una carrera universitaria. Entonces uno dice, Dios me llamó y vas a dejar la universidad. No, tú tienes que aceptar esa realidad. O sea, estás estudiando en la universidad y tienes que perseverar, tienes que seguir enfundando tu vida profesional. Dios te ha llamado a salvación cuando estabas estudiando, entonces tú tienes que aceptar esa realidad y seguir pues avanzando, ¿verdad? Ahora, Dios también te llama a salvación y de repente tú estás casado con una persona que es inconversa. Entonces, ¿qué? ¿La vas a dejar? ¿La vas a abandonar? No. Dios quiere que tú aceptes esa realidad. Ahora, uno dice, pero ¿por qué voy a aceptar esa realidad? ¿Por qué de una vez lo dejo? Simplemente
porque es una realidad que Dios permitió en tu vida, dentro de su providencia y dentro de su dentro de su voluntad, dentro de su soberanía, dentro de su providencia. Pablo lo menciona muy claramente en el verso 17, donde dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. O sea, Dios reparte las diferentes circunstancias en que nos hallamos cuando nos convertimos. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer ello y aceptar esa realidad sin reclamar, sin renegar, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes estar diciendo: pero yo he vivido un momento muy difícil, o me lastimaron, me golpearon. Tienes que aceptar esa realidad, porque no vas a poder hacer absolutamente nada al respecto. Pero sí, lo que Dios va a hacer, va a actuar en tu vida y va a sanar las heridas de tu corazón y va a cambiar tu forma de ver las cosas. Pero debemos, pues, en primer lugar, aceptar la situación en la que Dios nos ha llamado. Un ejemplo de esto, Pablo lo dice, por ejemplo, cuando menciona a los esclavos y les dice: Dios te llamó siendo esclavo, o sea, te convertiste al Señor siendo esclavo. En esa época le dice: tú te convertiste siendo esclavo, o sea, vas a dejar y vas a decir: ahora soy libre, y vas a escaparte, a fugarte de la condición de esclavo en que se encontraba. No, le dice: eres esclavo, pues ahora pues sirve. Una vez que tú has aceptado al Señor, lo servirás a ese amo como que se sirve al Señor. Cambiará tu forma de ver las cosas, pero acepta esa situación. Y lo otro también, el que de arriba, pues si llega a los pies del Señor, pues mirará la situación del esclavo. Ya en Cristo somos hermanos, ¿no? Pero siempre habrá responsabilidades diferentes que atender, pero de repente le dará mejor trato, mejor trato y mejor estilo, que le permita vivir un mejor estilo de vida. Lo atenderá, le dará algunos regalos, etcétera, etcétera, o le dará una remuneración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo arranca en que cada uno tiene que aceptar, en primer lugar, su realidad. Hay muchas cosas, hay muchas de esas realidades que no se pueden cambiar. Si, por ejemplo, fuiste abusado sexualmente, no podemos hacer absolutamente nada sobre esto. Tuviste una noche de pasión, una noche de desenfreno, resultó un hijo, pues no puedes hacer absolutamente nada al respecto, porque ya estás con tu hijo. Tienes que aceptar, en primer lugar, la realidad en el momento en que Dios te llama, ¿no? Eso es lo que nos dice Pablo. Y Dios quiere también que le sirvamos dentro de nuestra realidad. Si Él nos salvó dentro de una realidad en particular, será porque Él quiere que le sirvamos dentro de esa realidad. Y eso es muy importante, que lo reconozcamos y que lo aceptemos. Miren, cuando leemos siempre los pasajes en que Jesús sana o liberta a alguien, ¿no? A alguien, inmediatamente pues le dicen: llévame contigo, quiero estar contigo. O en el caso del endemoniado gadareno, también en algunos lugares en donde el Señor sana, por ejemplo, al hijo de alguien o lo liberta, ¿no? Bajando del monte de la transfiguración, y así muchos ejemplos más en donde vemos y las personas, algunos quieren seguir, pero en otros también el Señor le dice: corre, vete a tu casa, corre con tu papá, corre a tu hogar, corre a tu familia y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, ¿no? Entonces, Dios, cuando Él nos salva de una realidad en particular, es porque Él quiere
que le sirvamos dentro de esa realidad, ¿no? O sea, esa persona que estaba pues oprimida, entonces va a llevar y va a dar testimonio y Dios lo va a utilizar ahí. Y eso es importante que podamos reconocer y aceptar. No es fácil pues hacerlo. Miren, por ejemplo, unas personas, unos misioneros, ¿no? Les dijeron que vayan a la India, ¿no? A poder predicar, evangelizar. Y ellos emocionados, pues dijeron, vamos a ir, vamos. Y bueno, y tenían una hijita cuando de repente debieron pensar y decir, bueno, tenemos una hija que será, tenemos que aceptar esta realidad ahora, ya no podemos mantenernos libremente, tenemos que tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Pero ellos fueron y inmediatamente tuvieron que regresar. ¿Por qué? Porque a su hija, pues, que nació, pues contrajo polio, ¿no? Miren, tenemos que aceptar nuestra realidad. Si más adelante Dios, por ejemplo, pues te va a ayudar y decide cambiar esa situación vivencial en la que tú te encuentras, pues Él te va a ayudar. Pero lo que tú tienes que tomar en cuenta es que nuestro punto de partida siempre debe ser aceptar nuestra realidad y procurar servir a Dios dentro de la realidad en que nos encontramos. Tienes un matrimonio en donde pues una persona es inconversa, ¿no? Es una inconversa, pues tú tienes que pues servir al Señor, servir para que ella en el testimonio tuyo pueda ayudar a que esta persona pueda convertirse al Señor. Y ahorita lo vamos a ver dentro de un momento y lo vas a entender mejor. ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, nuestra realidad? Y esta es una pregunta muy importante porque no es fácil aceptar nuestra realidad. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues Pablo nos ayuda a entender esto, aceptando nuestra realidad en primer lugar, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para algunos es muy difícil aceptar esa verdad, pero es muy importante que lo hagamos. Pero si yo he sufrido tanto, he llegado tanto, ¿pero por qué? ¿No? O sea, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero realmente pues a veces las personas que nos pusieron a nuestro cuidado, pues de repente pues no tuvieron una comunión con Él y pues experimentamos cosas muy difíciles, pero pudieron haber sido más, pero en su gracia, en su misericordia, Dios pues busca una manera en la que puedas sanar esas heridas de tu corazón. Pablo presenta pues a la salvación como una redención. Dios nos compra, nos redime. Y eso Pablo lo menciona en el verso 23. Entonces, debemos entender esto, y esto es muy importante. Miren, que si Dios nos compró en la situación en la cual nosotros nos encontrábamos, en cuanto nosotros nos hallábamos, es porque Él tuvo un propósito, ¿no?, en salvarnos en esa situación. ¿Sabías eso? Dios te ha comprado con todas esas cosas que tienes por dentro, con todas esas vivencias, con la realidad en la que tú te encuentras. Dios te ha comprado. Es igual que tú, por ejemplo, vayas y camines, estás mirando, miras unas cosas te interesan, otras no. Pero de repente puedes estar encontrando una pieza oxidada y tú miras y dices, bueno, esto yo lo quiero. Y lo compras y pagas el precio, ¿verdad? Pero uno se puede preguntar, dice, ¿pero para qué queda esta cosa? Pues porque le sirve, por eso lo está comprando, ¿verdad? Igualmente, si Dios nos ha comprado a nosotros en esta realidad en la que nosotros nos encontrábamos, es porque simplemente Dios tiene
un propósito para nuestras vidas, desde esa realidad en la que vivimos. Eso tenemos que aceptarlo, y a veces no lo pensamos así. Dios nos ha comprado porque vamos a ser útiles para sus propósitos. Ahora bien, Pablo nos dice también, porque debemos aceptar nuestra realidad, porque lo más importante en la vida cristiana no es tanto cambiar nuestra realidad, no, sino aprender a guardar los mandamientos de Dios dentro de la realidad en que vivimos. Te lo vuelvo a repetir. Lo más importante en la vida cristiana no es tanto cambiar nuestra realidad, sino aprender a guardar los mandamientos de Dios dentro de la realidad en la que vivimos. Vamos a ver, y Pablo lo ilustra ahí, en el verso 19. En el caso, por ejemplo, de una persona incircuncisa, esa realidad no era importante, de que se haya circuncidado o no era importante, sino que era lo importante, el obedecimiento de la palabra de Dios. Todos nosotros quisiéramos haber vivido pues en un hogar estable, en donde haya un matrimonio estable, en donde esté papá, en donde esté mamá, en donde que haya armonía, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando Dios te llama, aprendas a obedecer a Dios en una circunstancia en la que te encuentres, en que puede ser que tus padres estén separados o en donde haya un conflicto permanente en la familia, en donde tú seas pues esa sal, esa luz que lleve el mensaje, en donde tú puedas mantenerte firme, en donde puedas pues obedecer en esa realidad la palabra de Dios, para poder demostrar a las otras personas que hay un Dios que cambia, hay un Dios que renueva, hay un Dios que transforma. Lo importante es que en esa realidad obedezcamos a Dios. Si aún todavía no lo entendiste, creo que otro ejemplo podría, un ejemplo más práctico, por ejemplo, tú vives con un esposo que es sumamente malcriado, ¿verdad? Ofensivo de repente. Lo importante no es que cambies de esposo, ni tampoco que cambies al esposo. No es. De verdad, o sea, tienes un esposo pues que es crédulo, de repente que es un poco malcriado. Lo importante no debe ser cambiar de esposo, ¿no? Ni cambiar al esposo, ¿verdad? Sino lo importante es aprender a obedecer a Dios mientras estés casado con una persona incrédula. Eso es lo importante, que aprendas a obedecer a Dios en esa realidad en la que tú te encuentras. Entendiendo también, o sea, por qué debemos, o cómo debemos enfrentar nuestra realidad, ¿no? Debemos entender que lo que realmente importa no es la realidad física o material, sino nuestra realidad espiritual, la de estar con Cristo. Eso es lo que realmente importa. No la situación difícil, la situación adversa, no la realidad en la que tú te encuentras, no. Lo importante es la realidad espiritual en la que tú estás ahora. Y cuando estás en Cristo estás en una nueva realidad. Eso es lo importante. No lo físico, no lo material. Y esa es la lección importante que Pablo quiere transmitir en este pasaje. En Corintios, pues los creyentes estaban cayendo en la trampa de pensar como el mundo piensa. Ellos querían aceptar eso y estaban dejando a un lado la manera como Dios piensa.
Y eso también es un grave peligro hoy para la iglesia. Y eso está latente, ¿verdad? Porque simplemente, o sea, seguimos pensando, aún no hemos renovado nuestros pensamientos. Aún no estamos entendiendo que lo importante es la verdadera situación en la que hoy nos encontramos, en una realidad totalmente diferente. Espiritualmente, pues, hemos sido rescatados, hemos sido renovados, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, tenemos una nueva posición. Eso es lo importante. La realidad en la que tú estás viviendo puede ser una realidad difícil, puede ser una realidad en donde pues como quien dice, la vida se te está poniendo a cuadritos, pero Dios está indicándote que en esa realidad tienes que servir, en esa realidad tienes que aprender a obedecer las Escrituras, en esa realidad tienes que aprender a amar a tus hermanos, en esa realidad tienes que aprender pues también a ser honrado, en esa realidad tienes que aprender a disfrutar de la vida en forma correcta. Entonces, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no como desde el punto de vista conforme lo ve el mundo, o a conformarnos o adaptarnos a los pensamientos, ¿no?, del mundo. Entonces, como conclusión, para terminar esta pequeña meditación en este miércoles, debemos enfrentar y aceptar nuestra realidad, pero al mismo tiempo eso no significa que seas conformista. Son dos cosas diferentes. Una cosa es aceptarla, pero no que tienes que ser conformista. Hay que luchar. Y la forma de superar esa realidad es primero aceptándola, luego cambiándola, pero bajo la dirección de Dios. ¿Casaste con una persona que es incrédula? Pues bien, tú tienes que aceptar esa realidad y tienes que saber que lo importante es que puedas servir a Dios en esa realidad, para que bajo la guía, la dirección del Espíritu Santo puedas impactar a esta persona que aún no conoce. Tienes una realidad, tienes hermanos que de repente no conocen de Dios. Pues bien, pues tu vida tiene que impactar. Tienes que tú servir al Señor para que ellos puedan impactar, para que Dios para que ellos puedan ver en tu vida pues lo que Dios ha hecho contigo. Tenemos que aceptar esa realidad. Ahora, por ejemplo, también has experimentado sufrimiento, abuso físico, verbal o de repente sexual. No vas a poder hacer absolutamente nada sobre eso, pero sí Dios va a cambiar esa situación, porque tú vas a aprender a obedecer las Escrituras en esa realidad. Y entonces Dios va a tratar tu corazón, va a sanar esas heridas, pero no vas a aprender a perdonar, vas a aprender a servir y cambiar pues de ese lamento en gozo. Tengamos presente esto. Lo importante no es pues la realidad física en la que nos encontramos, sino la realidad espiritual en la que hoy tenemos a raíz de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y principalmente, hermano, recuerda que lo importante no es tu realidad. Lo importante es que aprendamos a obedecer al Señor en esa realidad en la que tú te encuentras. Bajo la dirección del Espíritu Santo, tú puedes cambiar esa realidad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque nos haces reflexionar y nos enfocas verdaderamente cómo debemos vivir. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, una y otra vez no nos cansaremos de orar y decir, permite que te podamos conocer más, Señor, que podamos conocer tus verdades, que podamos vivirlas, Señor, y que podamos, pues, ser esa luz y esa sal para poder impactar hacia las personas que no te conocen. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y si tú en esta noche escuchaste este mensaje y tú quieres cambiar, pues, tu manera de pensar y tú quieres que Dios cambie tu vida, pues, abre tu corazón y simplemente dile, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Yo sé que tú enviaste a Cristo Jesús como Salvador mío. Yo me apropio de esa obra en la cruz. Quiero que Él sea mi Señor, que Él sea mi Salvador. Ayúdame a cambiar mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Una oración tan simple en la que tú puedas abrir tu corazón a Dios, definitivamente cambiará tu vida. Bien, hermanos, que Dios los bendiga, pues nos estamos viendo la próxima semana y también los invitamos pues a seguir escuchando toda la programación que tenemos en toda la semana. Mañana pues pueden estar escuchando el mensaje de Apocalipsis del Pastor Adolfo. El día viernes pues estamos enseñando el libro de Eclesiastés, que también los invitamos a conectarse y aprender un poco más. Los sábados los jóvenes pueden también conectarse a través del Zoom, a nuestras plataformas también, pues hay reunión para jóvenes y nuestros servicios dominicales a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.